Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión donde vamos a analizar la tabla de frecuencias para datos no agrupados, y para ello tenemos el siguiente evento, ¿no? Indica acá que en una encuesta realizada a 25 empleados en la empresa de limpieza Totes, ¿no? Sobre el número de hijos que tenían, se obtuvieron, dice, la siguiente información o los siguientes datos, ¿no? Algunos respondieron que tienen un hijo, algunos dos, algunos cuatro, algunos dos, 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 y así sucesivamente, ¿no? Hasta el último empleado de esta muestra de tamaño 25. Lo que hay que hacer acá en este determinado problema es construir ahora la tabla completa con todas las frecuencias que se han definido anteriormente. Bueno, entonces para este cometido vamos a tratar de indicar acá la solución respectiva. Acá. Solución. Una tabla completa de frecuencias tiene pues una extensión un poco grande, ¿no? Entonces vamos a tratar de cotejar esa información con el cuidado necesario. Voy a estirar por ahora la tablita hasta acá y no sabemos cuántas filas va a tener. Por ahora lo mantendremos al azar acá y construyamos nuestra primera columna, que es la base, ¿no? Entonces vean, como la variación en los datos no es tan amplia, por ejemplo el dato más pequeño sería este valorcito de 0, ¿no? Y el dato más alto, a ver, sería este 4, ¿no? Entonces cuando el dato mínimo con respecto al dato máximo recolectado en diferencia no es tan amplia, o bien que los datos no son tan dispersos, entonces se construye una tabla de distribución de frecuencias sin agrupar los datos, ¿ya? Entonces vamos a colocar acá nuestra primera variable. Acá voy a colocar acá va a estar la variable de decisión x sub i. Entonces vamos a aclarar eso en el de entradita, ¿no? Sea x sub i, o la variable x, la variable, vamos a decir, ¿no? La variable que representa, la variable que representa al número de hijos, ¿no? Al número de hijos de un determinado empleado, de hijos de un empleado de esa empresa de limpieza Totes, ¿ya? Entonces, al ser la variable número de hijos, es una variable cuantitativa discreta, porque acá estamos viendo en los resultados ese tipo de recolección de datos. Entonces esta variable empieza pues acá con 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos y llega hasta 4. Hasta ahí llega el estudio. Entonces tendríamos ahí esa información asociada a este problema. Entonces, repito nuevamente, cuando el dato mínimo y el dato máximo no tienen mucha variación en sus datos recolectados, entonces se construye una tabla sin intervalos de frecuencia, ¿no? En la siguiente clase vamos a ver cómo se construyen los intervalos cuando los datos son sometidos a procesos con intervalos de frecuencia. Y una vez que he analizado ya la variable que tengo que irla recontando, en esta parte inferior se coloca el total, que generalmente va a ser la sumatoria,
Y en la segunda columna se empieza a generar lo que conocemos como la variable, perdón, como la frecuencia absoluta de estos datos recolectados. Bien. Por favor, vayamos contando cuántos empleados tienen 0 hijos, ¿no? Cuántos tienen un hijo, 2 hijos, 3 hijos, hasta llegar al último dato, que es el empleado que tiene 4 hijos. Por favor, vayamos haciendo el conteo y me dictan sus respuestas, ¿ya? Por favor. Bueno, vaya dictándome, Rodrigo, la información recolectada. Muy bien, licenciado. De 0 hay 2, Ya que hay 2 casos. Luego, de 1 hay 6, ya, de 2 hay 14, ya 14. de 3 hay 2 y Ya, de 4 hay 1. excelente. Entonces todo esto debe sumar y hacer un 25. total de 25, ¿no? Exacto, licenciado. Ya, eso tiene que eh, coincidir con el número de encuestitas que se ha realizado. Si no coincide, entonces algo está mal, ¿no? Entonces tenemos que cuidar siempre dentro de esta segunda columna. La segunda columna es la fundamental porque estamos haciendo el conteo de todos los datos que hemos recolectado. Vayamos viendo ahora la famosa frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? ¿Qué me va a dictar? Licen- Yo, licenciado. Dime, Nila. ¿Ya? Ya. En el 0 es 2, ¿Ya? en el 1 es 8, ¿Ya? en el 2 es 22, Excelente. 24 y ¿Ya? 25. 25. Correcto, ¿no? Hay que ir generando y acá no hay el total, por si acaso. Voy a generar ese dato más para que no haya ninguna confusión. Cuando se calculan las subfrecuencias, ¿no? Que serían asociadas a una frecuencia dada, en esta parte de los totalizadores no tiene eh, el total de esa información. ¿Ya? Entonces tendríamos acá esos eventos también para la frecuencia absoluta acumulada. Ya pasemos con otro estudiante que me dicte la frecuencia absoluta decumulada. Ya, ya, muy bien, Ángela. ¿Me puedes dictarla? ¿Me dictas? Licenciado, ¿podría? Ya, Elías, por favor, ¿cómo hacemos para calcular la frecuencia En el absoluta 4, decumulada? sería 1, Ya, un momentito, por favor. En el 4 sería 1. Ya, vamos a colocar acá. En la quinta fila me indica que va a ser acá 1. Luego, luego en el 3, 3, ya, en el 2, 17, 17. en el 1 sería 32, 23, Ya, 23. en el 0 sería 25. Muy bien. Tiene que también acá llegar al tamaño muestral, ¿no? Que es el valor 25. Y está muy bien, entonces por favor los demás vayan viendo si es que hay alguna pregunta pertinente a este caso. Ya. Ahora vamos a construir la segunda frecuencia, que tiene que ver con las frecuencias relativas. ¿Ya? En ese aspecto, por favor,
vamos a tratar de ver la siguiente fórmula. ¿Bien? Voy a detallar en este lado. A ver el cuadrito de observación. Ya, por ahí. Vamos a recordar o vamos a anotar en observaciones la frecuencia relativa sí tiene una formulita. Dice que cada frecuencia relativa yo puedo calcularla como la división de una frecuencia absoluta sub i dividida entre el tamaño muestral. ¿Ya? Entonces hay que estar, tiene que estar bien presente a la hora de ir definiendo las fórmulas dentro de la segunda frecuencia. Entonces vayamos calculando esta frecuencita. Tendríamos acá HI, ¿ya? Entonces acá tendría que generar el H1, el H2, el H3, el H4 y tengo 5 filas hasta el H5. Ya, nuestro primer H1 será pues la división del F1 entre el tamaño muestral. Ya, entonces, ¿cuánto daría esa división? Por favor, me van dictando. Dime, Rodrigo. 0.08. Ya, 0.08. El siguiente, Rodrigo. Licenciado, 0,24. Ya, 0.24. El subsiguiente. 0,56. 0.56. El que sigue. 0,08. 0.8. Y el último. 0,04. 0.4. Ahora todo esto suma 1, mi estimada. Sí, licenciado. Ya, tiene que ser exactamente 1, porque si está cerca de 1 o se sobrepasa, hay que revisar nuestros criterios de redondeo. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Entonces ahora vamos a construir nuestra frecuencia relativa acumulada y nuestra frecuencia relativa decumulada. Entonces vayamos viendo cómo serían estos valores. Habíamos indicado que este se replica y luego se empieza a sumar. 0.08 más 0.24 será 0.32. 0.32 más 0.56 será pues 0.88. 0.88 más 0.08 será pues 0.96. Luego tendríamos 0.96 más 0.04 es 1 exactamente. Para la frecuencia relativa decumulada empezamos de acá abajo, 0.04 y empezamos a sumar. 0.04 más 0.08 sería 0.12. 0.12 más 0.56 0.68, por favor me van a corregir si es que estoy realizando una mala operación. 0.68 más 0.24 0.72. 92. Ya, muy bien, 92, excelente. Y finalmente acá tiene que dar también la unidad. ¿Bien? Entonces de esa forma se van construyendo las tablitas de frecuencia asociados esta vez a la frecuencia relativa. Entonces vamos a cotejar también acá la información de que estos dos datos no se coleccionan, ¿ya? No existe la suma de los totales en estas subfrecuencias correspondientes a la relativa. Muy bien. Ahora tenemos que calcular otra tercera frecuencia que es bien importante, que la vamos a designar o que la hemos llamado o denotado por P sub i, ¿no? Entonces, P sub i era la frecuencia porcentual y tenía esta expresión como fórmula. P sub i no era nada más que HI multiplicado por 100.
En realidad va a ser el porcentaje, ¿no? Entonces tendríamos acá, estaríamos hablando, si multiplico por el 100%, estaríamos teniendo esos datos. 0.08 por 100%, eso va a dar 8%. 0.24 por 100%, eso va a dar 24%. El otro 0.56 por 100 va a dar 56%. Notaremos bien. 0.08 por 100 va a dar 8%. Y finalmente acá tendríamos 4%. Todo esto tiene que sumar, en este caso, el 100%. O el valor 100, ¿no? ¿Listo? Podemos ya también describir sus subfrecuencias, el P sub I mayúscula y el P sub I mayúscula asterisco, ¿no? Esa es la frecuencia porcentual acumulada y la otra es la decumulada. Entonces tendríamos acá los siguientes valores, ¿no? Sería 8%, 32%, 88%, 96% y 100%. Acá lo propio tendríamos 4%, 12%, luego tendríamos aquí un errorcito, 12%, 68%, 92% y acá estaría el 100%. Al igual que el anterior, estas dos subfrecuencias correspondientes a la frecuencia porcentual no tienen totalizadores. Vamos a rayar de esa manera. Listo. Finalmente, para que nuestra tablita esté completa, tenemos que completar la última frecuencia, que es la angular, ¿no? Lo hemos denotado por A sub I minúscula, ¿ya? Colocar acá, y una sub I minúscula, a ver, ¿alguien de ustedes cuál era la expresión que calculaba cada frecuencia angular? Levante la manito. Ya, dime, Rodrigo. Es H sub I por 360 grados. Muy bien, como está midiéndose en un entorno de una circunferencia, tiene que ver con los grados. Entonces, HI por 360 grados, ¿no? Ahora, en la calculadorita hay que colocar solamente 300, 360, cuidado que me están colocando el símbolo de grados más, ¿ya? Generalmente eso hay que tratarlo de analizar con el cuidado debido. Ya, vayamos sacando entonces el primer HI. ¿Cuánto sería? El primer HI es 0.08 por 360. Coloquen en sus maquinitas, por favor. 28.8. Ya, 28.8. Vamos a anotar acá 28.8. El siguiente, 0.24 por 360. 86.4, ingeniero. Ya, 86.4 grados. 0.56 por 360. 201.6. Ya, 201.6. Luego el otro se va a repetir, seguramente es 28.8 grados. Y el último, 0.04 por 360. 14.4. ¿Cuánto? 14. Punto 4. Muy bien. Punto 4. Y ahora todo esto me lo suman y tiene que dar 360 grados. Por favor, vayamos verificando si da 360 grados. Exactamente tiene que ser. Sí, licenciado, da 360.
Excelente. Entonces vamos a acumular. Que arriba voy a generar la subfrecuencia acumulada a sub i. Tendríamos acá 28.8 como fase inicial. 28.8 más 86.4, ¿cuánto me da, por favor? $115.2, licenciado. Ya, 115.2. Ahora más 201.6, por favor, ahí mismo. 316.8. 316.8. Más 28.8. 345.6. Bien, 345.6. Y finalmente con este debe sumar el restante y debe generar 360 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces bien, ya se han dado cuenta cómo tenemos que ir cotejando la información en una tabla de distribución de frecuencias con datos que hemos analizado de esta situación. Aclaremos y resaltemos siempre, ¿no? Esta frecuencia absoluta que estamos calculando acá tiene que hacerse con el cuidado necesario porque esta es la base para generar las otras frecuencias. Los datos que hemos registrado acá también tienen que ser coherentes al estudio, no tiene que haber un dato ausente, ¿ya? En ese sentido, por favor, espero que haya quedado claro el llenado o la generación de las diferentes frecuencias en esta tabla para tratar de posteriormente analizar cada una de ellas y ver en qué nos ayuda, ¿no? En qué nos ayudan cada tipo de distribución. Bueno, en la siguiente sesión vamos a detallar algunas interpretaciones referentes a esta tabla.